Buenas noches, ingeniero Cogollo. Mi nombre es Jenny Andrea Cora Linares y voy a continuar con la sustentación del parcial, de la investigación del ensayo. Entonces, bueno, iba en el ensayo filosófico en la estructura. Entonces, de tener título, reflexión personal de tema filosófico, tesis en donde se presenta un pensamiento filosófico sobre el tema en específico. Bueno, acá tenemos ejemplo vida, muerte o sentido de la vida, que son unos ejemplos eh, de los que más frecuentemente se utilizan. Por otra parte, tenemos el cuerpo del texto o el desarrollo que resalta, refuta con argumentos, justifica que busca persuadir el contenido verdadero, sustenta con fuentes confiables de otros autores. Y en conclusiones tenemos que es un resumen donde se confirma lo escrito en la tesis, ¿no? Aquí se me olvidó decir que, acá en cada ensayo adjunté un link de un video que me parece súper importante ver. Es de una docente en donde explica con ejemplos cómo hacer un ensayo literario. Se llama Laura Rodríguez y bueno, ella habla un poquito de qué es un ensayo literario y mediante un ejemplo pues de que ella hace nos muestra cómo realizar. Es súper importante, bueno, y práctico verlo. Igual acá en el científico también puse uno y en el filosófico de la misma docente. Bueno, ahora sí. Bueno, continuando con los tipos de ensayos según su estructura. Entonces tenemos narrativa. Entonces en donde se realiza un experimento científico para probar su hipótesis. Entonces, bueno, un ejemplo de esto, bueno, es el de Martínez y José Jesús García Linares y Víctor S.A. de 2016. Y la medida de las emociones en niños con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, este es un ensayo pues experimental con técnicas potenciales evocadas de la Universidad Psicológica. Bueno, este ensayo lo escogí porque explica muy bien esta parte de investigación. Bueno, y consiste en las diferencias en el procesamiento cognitivo del contenido emocional, con la finalidad de evaluar las dificultades que presentan las personas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad o TEDA en dichas tareas a través de las mediciones del contenido emocional de las palabras en una prueba. Se hicieron pruebas a muchos niños con este tipo de síndrome y pues llegaron a la conclusión de que efectivamente habían ciertas emociones marcadas en este trastorno. Ok, bueno, y ahora vamos a ver la estructura. Entonces, título, reflexión personal del tema, tesis donde se presenta el pensamiento, argumento de su ensayo, sustentación de fuentes confiables de otros autores y conclusión. Es un resumen donde se confirma lo escrito en la tesis. Ok, por otro lado tenemos el ensayo descriptivo que brinda datos e información para probar su hipótesis. Bueno, este ensayo es de Efraín Llanos Enríquez del 2014. Habla sobre las reflexiones de la enseñanza geográfica en el departamento de Atlántico. En este ensayo se habla sobre el análisis que se realizó sobre una problemática de la enseñanza de la geografía en el departamento del Atlántico, Colombia, la cual desde hace muchas décadas
es afectada y a esta disciplina escolar y estaban lejos de ser superadas. Entonces, bueno, habla sobre las complicaciones de la educación en la región atlántica. Me pareció pues interesante y este ensayo es descriptivo. En cuanto a su estructura, entonces posee título, reflexión personal del tema, tesis en donde presenta su pensamiento, escribe con argumentos lo planteado, sustenta en fuentes confiables de otros autores y conclusión en donde pues resumen en donde se confirma lo descrito en la tesis. Por otro lado tenemos el ensayo explicativo, en donde se encarga de explicar en específico la problemática planteada. Aunque acá hay un ejemplo que encontré en las bases virtuales de la universidad, es de González del 2011, análisis sociolingüístico de las diferencias de género en los patrones narrativos de las historias experimental del si lo puedo correr narrativos de historia de experiencias personales en el habla juvenil de Santiago de Chile. Entonces, en este ensayo se cuentan las diferencias de género en el empleo de patrones narrativos de Reyes de 1996 en las historias de experiencias personales de los jóvenes de Santiago de Chile en el 2011. Es un ejemplo de cómo aplicar un ensayo explicativo. Ok, en cuanto, ok, también otra definición es que, otro concepto es que brinda las razones para llegar a una conclusión. Entonces, estructura, título, reflexión personal del tema, tesis en donde presenta su pensamiento o problemática, cuerpo del texto, justificación que busca sus argumentos, sustenta fuentes confiables de otros autores y conclusión es un resumen donde se confirma lo escrito en la tesis. Tenemos también los ensayos persuasivos que se encargan de convencer al lector de su punto de vista, argumentando su teoría con otras posturas de otros autores. Entonces, un ejemplo de esto es de Contreras del 2010, que habla sobre el diagnóstico de dificultades de la evaluación del aprendizaje de la universidad. De Chile, de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, en este ensayo trata sobre la evaluación, que es una medición y calificación y que no es una reflexión fundamentada sobre la calidad de aquello que aprenden los estudiantes. O sea, sí, habla sobre que no debería ser tan medible, ¿no? Y es un buen ejemplo de un ensayo persuasivo. Ok, en cuanto a la estructura, tenemos la introducción, título, reflexión personal del tema, tesis en donde se presenta el pensamiento. El cuerpo justifica que busca persuadir el contenido verdadero, sustenta de fuentes confiables de otros autores y en conclusión, que es un resumen donde se confirma lo escrito en la tesis. Ok, finalmente tenemos el ensayo argumentativo, en donde consiste en sustentar una hipótesis a través de argumentos de otros autores. El autor presenta los argumentos que sustentan su tesis. Bueno, un ejemplo de este es de López del 2016, de Cortes, Jueces y Doctrinas. Es un breve ensayo comparativo sobre la jurisprudencia en materia de protección de los DEX. Entonces, este ensayo habla sobre análisis comparativos de sentencias en materia de protección del derecho a la salud en forma de consideraciones generales. Estas consideraciones fueron producidas en el marco de una investigación que basta de carácter comparativo que intenta definir la producción y equilibrios entre derechos políticas a partir de análisis de la conformación de sentencias en materia de DEX. Ok, entonces, por otro lado, el autor presenta los argumentos que sustentan su tesis.
En la estructura tenemos el título, introducción, tesis donde presenta su pensamiento. En el cuerpo tenemos argumentos y contraargumentos, sustentación de fuentes confiables y en conclusión tenemos que es un resumen donde se afirma lo escrito en la tesis. Ok. Entonces, por otro lado, tenemos el repositorio, un ensayo del repositorio de la Universidad Militar. Bueno, el tema que escogí es estrategia para afrontar mejor el post-COVID a nivel de turismo, ¿no? Por eso la imagen. Ok, entonces la citación entonces es de Sandoval, 2020, estrategia para afrontar mejor el post-COVID. ¿De dónde está recuperado? Entonces, en este tipo de ensayos se empleó el método investigativo, ya que la autora Sandoval investigó en varias fuentes la información que necesitó. Además, su ensayo pertenece a ser narrativo, ya que en sus párrafos intentar comentar su punto de vista de cómo establecer estrategias para montar y afrontar mejor el post-COVID-19. Bueno, en este ensayo pues también se identifican las tres principales estructuras, como son la introducción. Entonces, bueno, traje del ensayo las partes más importantes y párrafos. Entonces, en el título tenemos estrategias para afrontar mejor el post-COVID-19. En el resumen tenemos planteamiento personal del COVID, tenemos del tema, tenemos el COVID-19 es el virus que hoy tiene confinado al mundo entero, un suceso nunca antes visto en los últimos 100 años. Esta situación tiene crisis que contiene crisis, perdón. Esta situación tiene en crisis la economía a nivel mundial y muchos más la de los países en vía de desarrollo, como el nuestro, el cual cuenta con la no cuenta con la solidez económica para resolver los problemas que a raíz de esta situación se han presentado. Para este ensayo se utilizó el método de investigación con 17 fuentes, las cuales arrojan un resultado que el COVID-19 ha sido la peor pandemia que ha podido enfrentar desde el siglo XIX. Los microempresarios se enfrentan a grandes desafíos. Bueno, es la postura de la autora. En cuanto a la tesis, entonces este ensayo tiene como objetivo identificar una posible estrategia que pueda mitigar el impacto que está causando el COVID-19 en el turismo nacional, ya que esta ha sido una crisis sin precedentes a nivel mundial. Ok, en cuanto al cuerpo, tenemos que se resalta el método empleado. El método de investigación es la búsqueda teniendo en cuenta que este método abarca una amplia fuente de información sobre el tema, pero que como es un tema que está en vigencia y que continuamente se está sacando información en fuentes no oficiales, por lo que se tomó la información de fuentes oficiales, también ella decía gubernamentales, y documentos con fecha de publicación no mayor a 5 meses, ya que es un tema de actualidad. En cuanto a la justificación del tema, plantea argumentos con otros autores. Tenemos los siguientes párrafos. En el primer párrafo, ella habla que en los resultados podemos encontrar que el mundo no está preparado para una crisis de esta magnitud y es un momento correcto para replantear la visión que se tiene del turismo en el COVID-19. En nuestro país, en nuestras regiones, es momento de experimentar mayor medida el turismo comunitario responsable para poder salir más rápido de esta crisis. Y en cuanto a las comunicaciones, en papel de la promoción ha dado un vuelta de 360 grados. Bueno, esto es verdad, ya que voy a pasar al video.